Sección número 1 de El crimen de Lord Arturo Saville, de Oscar Wilde, traducido por Efrén Rebolledo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Víctor Villarraza. Capítulo primero. Era la última recepción antes de Pascua de Lady Windermere, y Bentinck House estaba aún más concurrido que de costumbre. 6 ministros del gabinete vinieron de la recepción del presidente de la Cámara con sus estrellas y cintas. Todas las lindas mujeres mostraban sus más elegantes vestidos, y en el extremo de la galería de pintura se mantenía de pie la princesa Sofía de Carshby, una dama de pesado aspecto tártaro, pequeños ojos negros y maravillosas esmeraldas, conversando a voz en cuello en mal francés y riendo sin moderación a todo lo que se le decía. Era aquella, en verdad, una pasmosa mezcla de gente. Suntuosas patricias charlaban afablemente con violentos radicales. Predicadores conocidos se codeaban con eminentes escépticos. Una verdadera bandada de obispos iban de cuarto en pos de una recia primadona. Varios académicos, disfrazados de artistas, estaban en la escalera, y se decía que a cierta hora el comedor había estado henchido de genios. En resolución, era una de las mejores noches de Lady Windermere, y la princesa permaneció hasta cerca de las 11:30. En cuanto salió, Lady Windermere tornó a la galería de pintura, donde un célebre economista le explicaba solemnemente la teoría científica de la música a un indignado virtuoso húngaro, y comenzó a hablarle a la duquesa de Paisley. Aparecía maravillosamente bella, con su largo cuello de marfil, sus grandes ojos azules, color de no me olvides, y sus pesados tirabuzones de dorado cabello. Oro puro eran, no de ese pálido color de paja que ahora usurpa el gracioso nombre de oro, sino oro, tejido de rayos de sol o escondido en ámbar extraño, y le prestaban a su cara algo del marco de un santo, con no poco de la fascinación de un pecador. Era un curioso estudio psicológico. Desde temprano había descubierto la importante verdad de que nada se parece tanto a la inocencia como una indiscreción. Y gracias a una serie de temerarias aventuras, la mitad de ellas inofensivas, había adquirido todos los privilegios de una personalidad. Más de una vez había cambiado de marido. Para ser veraz, Debret le atribuye 3 matrimonios, pero como nunca había cambiado de amante, el mundo había cesado hacía mucho tiempo de murmurar de ella. A la sazón frisaba con los 40 años, no tenía hijos y adolecía de esa desordenada pasión por el placer que es el secreto de permanecer joven. Súbito miró ávidamente en derredor y exclamó con su clara voz de contralto: ¿Dónde está mi quiromántico? ¿Su qué, Gladys?, interrogó la duquesa con involuntaria sorpresa. Mi quiromántico, duquesa. Por ahora no puedo vivir sin él. Gladys, es usted tan original como siempre, murmuró la duquesa, pugnando por recordar lo que era quiromántico y esperando que no fuese lo mismo que quiropodista. Viene a examinar mi mano 2 veces por semana con toda regularidad, continuó Lady Windermere, y es de lo más interesante.
Dios mío, dijo para sí la duquesa. Después de todo, es una especie de quiropodista. ¡Qué horror! Espero que en todo caso sea un extranjero. Esto será menos malo. Voy a presentárselo a usted. ¿Presentármelo?, gritó la duquesa. ¿Quiere decir que está aquí? Y comenzó a buscar un pequeño abanico de carey y un pañolón de encaje todo desgarrado, con objeto de estar lista para salir en cualquier momento. Por supuesto que está aquí. Sin él, no soñaría en dar una fiesta. Dice que poseo una mano psíquica, y que si mi pulgar hubiera sido un poco más corto, habría sido una confirmada pesimista. He ido a un convento. «Ah, ya caigo», dijo la duquesa, sintiéndose muy consolada. «Dice la buena ventura». «Y las malas venturas también», respondió Lady Windermere. «El año entrante, por ejemplo, estaré en gran peligro, en mar y tierra, por lo cual voy a vivir en globo y subir mi comida en un cesto todas las noches, todo lo cual está escrito en mi dedo meñique, o en la palma de mi mano, no recuerdo en dónde». «Pero esto es ciertamente tentar a la providencia, Gladys». «Por esta vez la providencia puede, con toda seguridad, resistir a la tentación. Creo que debían examinarse las manos de todo el mundo cada mes para saber lo que no debe hacerse. Por supuesto que una lo hace de todas maneras, pero es tan agradable que la prevengan. Si no va alguien enseguida a traer a Mr. Podgers, tendré que ir yo misma». «Permítame usted que vaya, Lady Windermere», dijo un joven alto y buen mozo, que estaba de pie escuchando la conversación con una sonrisa de complacencia. «Muchas gracias, Lord Arturo, pero temo que no lo reconozca usted». «Si es tan maravilloso como usted asegura, Lady Windermere, no podré equivocarme. Dígame usted cómo es y se lo traeré inmediatamente». «Bueno, no tiene nada de su profesión. Quiero decir que no es misterioso, ni esotérico, ni de aspecto romántico. Es un hombre pequeño, fornido, de cabeza calva y grandes anteojos guarnecidos de oro, algo así entre un doctor de familia y un abogado de provincia. Lo siento mucho, pero no es mi culpa. Es la gente tan molesta. Todos mis pianistas parecen poetas y todos mis poetas parecen pianistas. Recuerdo haber invitado a comer en la última estación a un espantoso conspirador, un hombre que había muerto a muchas personas. Llevaba cota de malla y portaba una daga en la manga de la camisa. Y, ¿sabe usted? Cuando vino, tenía el aire de un buen viejo clérigo y estuvo diciendo chistes toda la noche. Por supuesto, era muy divertido, pero quedé muy desilusionada porque cuando le pregunté acerca de la cota de malla, nada más se rió y contestó que era demasiado fría para usarla en Inglaterra. «Aquí está Mr. Podgers. Mr. Podgers, quiero que examine usted la mano de la duquesa de Paisley». «¿Duquesa? Tiene usted que descalzarse el guante». «No, no la mano izquierda, la otra». «Querida Gladys, no creo que sea bueno», dijo la duquesa, desabotonando con languidez un guante de cabritilla un tanto sucio. «Nada interesante lo es», repuso Lady Windermere. «En effet, le monde ainsi. Pero se lo voy a presentar a usted. Duquesa, Mr. Podgers, mi quiromántico predilecto. Mr. Podgers, la duquesa de Paisley».
Y si dice usted que tiene un monte de la luna más grande que yo, no volveré nunca a creer en usted. Gladys, estoy segura de que no hay tal cosa en mi mano, contestó la duquesa con gravedad. Su gracia tiene razón, dijo Mr. Podgers mirando la mano regordeta de cortos dedos cuadrados. No está desarrollado el monte de la luna. La línea de la vida, en cambio, es excelente. Sírvase usted doblar la muñeca. Gracias. 3 líneas distintas en la coyuntura. Llegará usted a una edad avanzada, duquesa, y será muy feliz. Ambición muy moderada. Línea de la inteligencia no exagerada. Línea del corazón. Sea usted indiscreto, Mr. Podgers, exclamó Lady Windermere. Nada me proporcionaría mayor placer, contestó Mr. Podgers inclinándose. Si la duquesa lo hubiera sido alguna vez, pero siento mucho decir que veo gran permanencia de afecto, combinada con un fuerte sentido del deber. Prosiga usted, Mr. Podgers, dijo la duquesa, pareciendo muy complacida. La economía no es la menor de las virtudes de su gracia, continuó Mr. Podgers, y Lady Windermere prorrumpió en una carcajada. Es muy buena la economía, observó la duquesa lisonjeada. Cuando me casé con Paisley tenía 11 castillos y ninguna casa habitable. Y ahora tiene 12 casas y ni un solo castillo, exclamó Lady Windermere. Bueno, dijo la duquesa, me gusta la comodidad, interrumpió Mr. Podgers, y los adelantos modernos y agua caliente en cada recámara. Su gracia tiene razón. Comodidad es lo único que nos puede dar nuestra civilización. Ha descrito usted admirablemente el carácter de la duquesa, Mr. Podgers. Ahora describa el de Lady Flora. Y en respuesta a una inclinación de cabeza de la señora de la casa, avanzó desgarbadamente de detrás del sofá una muchacha alta, de rojizo cabello escocés y altos omóplatos, y extendió una mano larga y huesosa de dedos espatulados. Una pianista, dijo Mr. Podgers, una excelente pianista, pero muy poco música, tal vez, muy discreta, muy honrada y muy amante de los animales. Es cierto, exclamó la duquesa volviéndose hacia Lady Windermere. Absolutamente cierto. Flora tiene 2 docenas de collies en McCloskey y convertiría nuestra casa en jardín zoológico si su padre se lo permitiera. Eso es justamente lo que yo hago con mi casa todos los martes, exclamó riendo Lady Windermere. Nada más que a mí me gustan más los leones que los collies. El único error de usted, Lady Windermere, prorrumpió Mr. Podgers con una pomposa reverencia. Si una mujer no puede hacer deliciosos sus errores, no es sino una hembra, fue la respuesta. Pero tiene usted que leer otras manos. Venga usted, Sir Tomás, y muestre la suya a Mr. Podgers. Y se adelantó un jovial anciano, de chaleco blanco, extendiendo una gruesa mano rugosa, con un dedo medio muy largo. Naturaleza aventurera. 4 largos viajes en lo pasado, y 1 en lo porvenir. Náufrago 3 veces. No, solamente 2. Pero con peligro de un naufragio en su próximo viaje. Apasionado conservador, muy puntual, aficionado a coleccionar curiosidades. Tuvo una grave enfermedad entre los 16 y los 18 años. Heredó una fortuna cerca de los 40. Gran aversión por los gatos y por los radicales. Extraordinario,
exclamó Sir Tomás. «Tiene usted que examinar también la mano de mi mujer». «De su segunda mujer de usted», contestó tranquilamente Mr. Podgers, reteniendo la mano de Sir Tomás en la suya. «La de su segunda mujer». «Con mucho gusto». Pero Lady Marvel, una melancólica dama de pelo obscuro y pestañas sentimentales, declinó rotundamente que se exhibiera su pasado o su futuro, y no pudo hacer nada Lady Windermere para inducir al señor de Koloff, embajador de Rusia, a que se descalzara al menos su guante. En resolución, muchas personas parecían temerosas de acercarse al extraño hombrecillo de estereotipada sonrisa, anteojos de oro y ojos brillantes y redondos. Y cuando dijo a la pobre Lady Fermor, delante de todos, que no le importaba un ápice la música, pero era muy aficionada a los músicos, todos se dieron cuenta de que la quiromancia era una ciencia asaz peligrosa y que no se debía fomentarla sino en tête-à-tête. Lord Arturo Saville, que no sabía nada acerca de la malhadada historia de Lady Fermor y que había estado observando a Mr. Podgers con mucho interés, rebosaba de inmensa curiosidad de que le leyeran su mano, pero, sintiéndose un tanto tímido para pedirlo delante de todos, cruzó el cuarto hacia donde estaba sentada Lady Windermere y, sonrojándose, le preguntó si creía que Mr. Podgers no tendría inconveniente. «Por supuesto que no», repuso Lady Windermere. «Para eso está aquí». «Todos mis leones, Lord Arturo, representan su papel como tales y saltan el aro cada vez que se los mando. Pero debo prevenir a usted antes de decirle nada a Sibila. Mañana viene a almorzar conmigo para hablar acerca de trapos. Y si Mr. Podgers descubre que tiene usted mal carácter o propensiones a la gota, o una mujer que habite en Bayswater, ciertamente se lo haré saber todo». Lord Arturo sonrió a la vez que movía la cabeza. «Nada temo», respondió. «Sibila me conoce tan bien como yo la conozco a ella». «Ah, siento oírle a usted decir eso. La verdadera base del matrimonio es la mutua mala inteligencia. No soy nada cínica. Nada más tengo experiencia, que equivale a lo mismo. Mr. Podgers, Lord Arturo Saville se está muriendo porque le lea a usted su mano. No le vaya a usted a decir que está comprometido con una de las más bellas muchachas de Londres, porque la noticia apareció hace un mes en el Morning Post». «Lady Windermere», exclamó la marquesa de Shetburn, «deje usted a Mr. Podgers otro momento aquí. Acaba de decirme que apareceré en la escena y estoy muy interesada. Si le ha dicho a usted tal cosa, de veras lo llamaré. Venga usted enseguida, Mr. Podgers, y lea la mano de Lord Arturo». «Bueno», respondió Lady Shetburn, haciendo un pequeño mohín al levantarse del sofá. «Si no me permiten aparecer en la escena, me dejarán por lo menos ser parte del público». «Por supuesto, todos vamos a formar parte del público», repuso Lady Windermere. «Y ahora, Mr. Podgers, sea usted acertado y díganos algo bueno. Lord Arturo es uno de mis especiales favoritos». Pero cuando Mr. Podgers vio la mano de Lord Arturo, se puso intensamente pálido y nada dijo. Lo agitó un estremecimiento, y sus grandes cejas espesas se retorcieron convulsivamente en el extraño e irritante estilo que solían cuando se asombraba. Luego, gruesas gotas de sudor cubrieron su amarilla frente, como envenenado rocío, y sus dedos grasos
se pusieron fríos y pegajosos. No dejó de advertir estos extraños signos de agitación Lord Arturo, y por la primera vez de su vida sintió miedo. Su impulso fue salir apresuradamente del cuarto, pero se contuvo. Más valía conocer lo peor, fuera lo que fuese, que permanecer en esa repugnante incertidumbre. «Estoy esperando, Mr. Podgers», dijo. «Todos estamos esperando», exclamó Lady Windermere en su rápido e impaciente estilo, pero el quiromántico no profirió respuesta. «Creo que Arturo va a aparecer en la escena, y después del regaño de usted, Mr. Podgers tiene miedo de decírselo». Súbito, Mr. Podgers soltó la mano derecha de Lord Arturo e hizo presa de su mano izquierda, doblándose tanto para examinarla que las guarniciones de oro de sus anteojos parecían casi tocar la palma. Por un momento, su cara se tornó en una blanca máscara de horror, pero pronto recobró su sangre fría y, alzando la vista hacia Lady Windermere, dijo con una sonrisa forzada: «Es la mano de un joven encantador». «Naturalmente lo es», contestó Lady Windermere. «Pero, ¿será un marido encantador? Es lo que quiero saber». «Todos los jóvenes encantadores lo son», repuso Mr. Podgers. «No creo que un marido debiera ser demasiado fascinante», murmuró Lady Shetburn pensativa. «Es muy peligroso». «Mi querida hija, nunca son demasiado fascinantes», exclamó Lady Windermere. «Pero quiero detalles. No me interesan sino los detalles. ¿Qué le va a pasar a Lord Arturo?» «Bueno, dentro de pocos meses, Lord Arturo hará un viaje». «Oh, sí, por supuesto. Su viaje de luna de miel». «Y perderá a uno de sus parientes». «Espero que no será su hermana», dijo Lady Shetburn con lastimero tono de voz. «No será su hermana, con toda seguridad», contestó Mr. Podgers con un implorante movimiento de su mano. «Un lejano pariente, nada más». «Bueno, estoy completamente desilusionada», dijo Lady Windermere. «No tengo nada que decirle mañana a Sibila. Ahora nadie se preocupa de sus parientes. Hace años pasaron de moda. Supongo, sin embargo, que debería tener unas tocas negras a su lado. Es muy conveniente en el templo, usted sabe. Ahora vamos a cenar. De seguro se habrán comido todo, pero encontraremos sopa caliente. En otros tiempos, Francisco aderezaba una sopa muy buena, pero se preocupa hoy tanto por la política que nunca estoy segura de él. Desearía que el general Boulanger se mantuviera tranquilo. Duquesa, ¿está usted cansada?» «Absolutamente, Gladys», contestó la duquesa anadeando hacia la puerta. «Me he divertido mucho, y el quiromántico, quiero decir, es muy interesante. Flora, ¿dónde está mi abanico de Carey?» «Muchas gracias, Sir Thomas, muchas gracias». «¿Y mi pañolón de encaje, Flora?» «Oh, muchas gracias, Sir Thomas. Es usted muy amable». Y la buena señora pudo al fin bajar la escalera sin perder su frasco de esencia, sino 2 veces. Entretanto, Lord Arturo Saville había permanecido de pie junto a la chimenea, experimentando el mismo sentimiento de espanto, la misma sensación enfermiza de un mal cercano. Le sonrió tristemente a su hermana, que pasó del brazo de Lord Plymdale y que se veía muy hermosa con sus atavíos de brocado color de rosa y perlas, y apenas oyó a Lady Windermere, que le indicó que la siguiera. Pensó en Sibila Merton, y la idea de que algo podía separarlos
empañó de lágrimas sus ojos. Se diría, al verlo, que Némesis le había robado a Palas su escudo y mostrádole la cabeza de Gorgona. Parecía haberse tornado en piedra, y por su melancolía era de mármol su cara. Había vivido la delicada y lujosa vida de un joven de abolengo y fortuna, una vida exquisita y libre de sórdidos cuidados, de hermosa indiferencia juvenil, y a la sazón se daba cuenta por primera vez del terrible misterio del destino, del espantoso sentido de la fatalidad. Cuán insensato y monstruoso parecía todo. ¿Era posible que escrito en su mano, en caracteres que él no podía leer, pero que un extraño podía descifrar, estuviera un pavoroso secreto de pecado, un signo sangriento de crimen? ¿Somos algo más que piezas de ajedrez movidas por un poder invisible, que vasijas modeladas al capricho del alfarero para el honor o para la vergüenza? Su razón se sublevaba contra ello, y sin embargo, sentía que lo amenazaba una tragedia, y que había sido súbitamente llamado a sustentar una carga intolerable. Los actores son muy afortunados. Pueden optar por la tragedia o la comedia, si han de sufrir o regocijarse, reír o derramar lágrimas. En la vida real es diferente. Muchos hombres y mujeres son compelidos a representar papeles para los que no tienen disposiciones. Nuestros Guildensterns nos representan Hamlet, y nuestros Hamlets tienen que chancearse como el príncipe Hal. El mundo es un escenario, pero la pieza está mal repartida. Súbito, Mr. Podgers entró en el cuarto. Al ver a Lord Arturo se sobresaltó, y su cara grasa y vulgar tomó un tinte verde amarillento. Los ojos de los dos se encontraron, y hubo silencio durante un segundo. La duquesa dejó aquí uno de sus guantes, Lord Arturo, y me pidió que se lo llevara, dijo al fin Mr. Podgers. Allí está, sobre el sofá. Buenas noches. Mr. Podgers, insisto en que me dé usted una respuesta categórica a la pregunta que voy a dirigirle. Otra vez, Lord Arturo. La duquesa estará inquieta. Tengo que irme. No se irá usted. La duquesa no tiene prisa. No se debe hacer esperar a las señoras, Lord Arturo, contestó Mr. Podgers con su sonrisa enfermiza. El bello sexo es propenso a impacientarse. Los labios finamente cincelados de Lord Arturo se torcieron con petulante desdén. La pobre duquesa le parecía a la sazón de muy poca importancia. Avanzó hacia donde estaba de pie Mr. Podgers y extendió su mano. «Dígame usted lo que vio aquí», dijo. «Dígame la verdad. Debo saberla. No soy un niño». Los ojos de Mr. Podgers parpadearon detrás de sus anteojos guarnecidos de oro, y se ponía embarazadamente sobre uno y otro pie, en tanto que sus dedos jugaban nerviosamente con la luciente cadena de su reloj. ¿Qué le hace a usted pensar que vi en su mano más de lo que le dije, Lord Arturo? Lo sé, e insisto en que me diga usted lo que es. Le pagaré a usted. Le daré un cheque de 100 libras. Los ojos verdes relampaguearon por un instante y otra vez se tornaron opacos. ¿Guineas? Repuso al fin Mr. Podgers en voz baja. Seguramente. Le enviaré a usted un cheque mañana. ¿Cuál es su club? No tengo club. No tengo ahora, quiero decir. Mi dirección es... Pero permítame usted que le dé mi tarjeta. Y sacando un pedazo de cartón de filos dorados de la bolsa de su chaleco, Mr. Podgers
haciendo una profunda reverencia, se la tendió a Lord Arturo, que leyó: Mr. Septimus R. Potchers, quiromántico profesional, 103A Westmoon Street. Mis horas son de las 10 a las 4, murmuró maquinalmente Mr. Potchers. y hago un descuento para familias. Dese usted prisa, gritó Lord Arturo, poniéndose pálido y manteniendo su mano extendida. Mr. Potchers miró nerviosamente en derredor y corrió la pesada cortina en la puerta. Tardará un poco, Lord Arturo. Mejor siéntese usted. Dese usted prisa, gritó de nuevo Lord Arturo, golpeando coléricamente con el pie el piso pulido. Mr. Potchers sonrió, sacó de su bolsa de pecho un vidrio de aumento y lo limpió cuidadosamente con su pañuelo. Estoy listo, dijo. Fin del capítulo 1. Sección número 2 de El crimen de Lord Arturo Saville, de Oscar Wilde. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 2. 10 minutos más tarde, con la cara pálida de terror y los ojos enloquecidos por el pesar, Lord Arturo Saville se abalanzaba de Benting House, abriéndose paso entre la multitud de lacayos de pelliza que se mantenían de pie en torno de la ancha marquesina listada y que parecían no ver ni oír nada. La noche era cruelmente fría, y las lámparas de gas en torno de la plaza lucían y vacilaban a impulsos del agudo cierzo, pero sus manos estaban calientes por la fiebre y su frente ardía como fuego. Marchó más y más con el paso de un ebrio. Un policía lo vio curiosamente cuando pasaba, y un mendigo, que se inclinaba fuera de un arco para pedir limosna, se espantó de ver una miseria más grande que la suya. Una vez se detuvo bajo una lámpara y miró sus manos. Creyó poder distinguir el estigma de sangre que las manchaba, y un débil grito brotó de sus labios temblorosos. Asesinato. Eso era lo que el quiromántico había visto allí. Asesinato. Asesinato. La misma noche parecía saberlo, y el viento desolado aullarlo en su oído. Los ángulos obscuros de las calles no estaban llenos de otra cosa. Le hacían muecas en los techos de las casas. Primero se dirigió al parque, cuyo obscuro boscaje parecía fascinarlo. Se apoyó con lasitud sobre la verja, refrescando su frente sobre el metal húmedo y escuchando el trémulo silencio de los árboles. Asesinato, asesinato. Siguió repitiendo, como si la repetición pudiera borrar el horror de la palabra. El sonido de su propia voz lo hizo estremecerse. Casi esperó que el eco pudiera oírlo y despertar de su sueño a la dormida ciudad. Sintió el loco deseo de detener al transeúnte casual y decirle todo. Después vagó, cruzando Oxford Street, por angostas y vergonzosas callejas. 2 mujeres de cara pintada se burlaron de él al pasar. De un patio obscuro salían sonidos de juramentos y golpes, seguidos de agudos chillidos, y, arracimados en húmedo umbral, distinguió las gibosas formas de la pobreza y de la senectud. Lo asaltó una extraña piedad. Aquellos hijos del pecado y la miseria estaban predestinados a su fin como él al suyo. Eran, como él, los simples juguetes de un monstruoso espectáculo. No era el misterio, sino
la comedia del sufrimiento lo que lo impresionaba. Su absoluta inutilidad, su grotesca falta de sentido. Qué incoherente parecía todo, qué falto de armonía. Se asombró del desacuerdo entre el somero optimismo del día y los hechos reales de la existencia. Era muy joven. A poco se encontró frente a Marylebone Church. La silente carretera se asemejaba a una larga barra de plata pulida, flecada a trechos por obscuros arabescos de sombras ondulantes. A lo lejos se curvaba la línea de las lámparas trémulas, y fuera de las bardas de una casucha se mantenía un solitario hansom, cuyo cochero dormía en el interior. Anduvo apresuradamente en dirección de Portland Place, viendo de vez en cuando en derredor como si temiera ser seguido. En la esquina de Rich Street estaban dos hombres leyendo un papel pegado en una tabla de avisos. Lo aguijoneó un extraño sentimiento de curiosidad y se aproximó. Cuando estuvo cerca, la palabra asesinato, impresa en letras negras, atrajo su vista. Se sobresaltó y un vivo sonrojo encendió sus mejillas. Era un aviso ofreciendo una recompensa por cualquier informe que condujera al arresto de un hombre de mediana estatura, entre los 30 y los 40 años de edad, de cachucha, saco negro y pantalones de trabilla, con una cicatriz en el carrillo derecho. Lo leyó una y otra vez, y pensó en si sería aprehendido el criminal y de qué provendría la cicatriz. Un día, quizás, se fijaría su propio nombre en las calles de Londres. Un día, tal vez, se pondría también precio a su cabeza. Este pensamiento lo enfermó de terror. Volvió los talones y se precipitó en las tinieblas. Casi no sabía a dónde iba. Tenía el vago recuerdo de haber vagado por un laberinto de sórdidas casas, de haberse extraviado en una gigantesca red de sombríos callejones. Alboreaba cuando se encontró al fin en Piccadilly Circus. Hacia Belgrave Square, al regresar a su casa, encontró los grandes vagones camino de Covent Garden. Los carreteros de blanca camisa, halagüeñas caras tostadas y espeso pelo rizado cruzaban pesadamente, chasqueando sus látigos y de vez en cuando se llamaban entre sí. A cuestas de un gran caballo tordillo, el caballo de silla de un tronco desigual, estaba sentado un rechoncho muchacho con un manojo de belloritas en su roto sombrero, haciéndose con fuerza de la crin con sus manecitas y riendo, y las enormes pilas de legumbres parecían masas de jade en contraste con el cielo de la mañana, como masas de verde jade sobre los pétalos rosieler de una espléndida rosa. Lord Arturo se sentía curiosamente afectado. No sabría decir por qué. Había algo en la delicada hermosura del alba que le parecía inefablemente patético, y pensó en todos los días que apuntan en belleza y se ponen en tempestad. Aquellos rústicos también, con sus toscas alegres voces y su aire negligente, cuán extraño Londres veían. Un Londres exento del pecado de la noche y el humo del día. Una pálida, espectral ciudad, una desolada urbe de tumbas. Se preguntó lo que pensarían de ella, y si sabrían algo de su esplendor y su vergüenza, de sus violentos y ardientes gozos, de su hambre horrible, de todo lo que hace y frustra de la mañana a la vigilia. Probablemente no era para ellos sino un mercado donde llevaban a vender sus frutas,
y donde se demoraban algunas horas, cuando más, dejando las calles todavía silenciosas, las casas todavía dormidas. Le proporcionó placer el observarlos cuando pasaban. Rudos como eran, con sus toscos y claveteados zapatos y su desgarbada marcha, portaban algo de Arcadia con ellos. Sintió que habían vivido con la naturaleza y que les había enseñado la paz. Les envidió todo lo que no sabían. Cuando llegó a Belgrave Square, el cielo aparecía teñido de diluido azul y los pájaros comenzaban a gorjear en los jardines. Fin del capítulo 2. Sección número 3 de El crimen de Lord Arturo Saville, de Oscar Wilde. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 3. Cuando Lord Arturo despertó, eran las 12, y el sol de mediodía entraba a torrentes por las marfileñas cortinas de la ventana. Densa neblina de calor flotaba sobre la gran urbe, y los techos de las casas parecían de plata mate. Abajo, en el verde mortecino de la plazoleta, unos niños jugueteaban como mariposas blancas, y el asfalto estaba henchido de gente que se encaminaba al parque. Nunca le había parecido la vida más hermosa. Nunca se le había figurado el mal más remoto. Su criado le trajo una taza de chocolate en una bandeja. Después de tomarla, apartó un pesado cortinaje de felpa y entró en el cuarto de baño. La luz se colaba suavemente por el techo, al través de delgadas teselas de transparente ónix, y en la piscina de mármol brillaba el agua como una selenita. Se zampuzó apresuradamente hasta que las frescas olas tocaron garganta y pelo, y luego hundió la cabeza, como si hubiera querido borrar la mancha de vergonzoso recuerdo. Cuando salió, se sintió casi tranquilo. Las exquisitas condiciones físicas del momento lo habían señoreado, como pasa a menudo en el caso de naturalezas muy finamente formadas, pues los sentidos, como el fuego, pueden lo mismo purificar que destruir. Luego del desayuno, se arrellanó en un diván y encendió un cigarrillo. Sobre la repisa de la chimenea, encuadrada en exquisito brocado viejo, estaba una gran fotografía de Sibylla Merton, como la vio por primera vez en el baile de Lady Noel. La pequeña y exquisitamente modelada cabeza se inclinaba con trabajo hacia un lado, como si la delgada garganta de junco apenas pudiera sustentar el peso de tanta belleza. Los labios estaban unciés noés apartados, y parecían forjados para dulce música, y toda la tierna pureza de la nubilidad se asomaba maravillada en los soñadores ojos. Con su suave y floja túnica de crespón de China y su gran abanico de forma de hoja, fingía una de esas figurillas que se encuentran en los boscajes de olivos de Tanagra, y había un toque de gracia griega en su postura y actitud. No era pequeña, era perfectamente proporcionada, cosa rara en una época en que tantas mujeres son o muy altas o insignificantes. A la sazón que Lord Arturo la miraba, rebosaba de la terrible piedad que nace del amor. Sintió que casarse con ella, con la sentencia del asesinato suspendida sobre su cabeza, sería una traición como la de Judas, un pecado peor que cualquiera de los que soñó Borgia. ¿Qué felicidad podría haber para ellos cuando podría ser llamado a cualquier hora a realizar la pavorosa profecía escrita en su mano? ¿Qué manera de vida sería la suya
mientras la fatalidad aún tuviera este espantoso suceso en la balanza. El matrimonio debía ser diferido a toda costa. Estaba decidido. Aunque la amaba ardientemente, y el simple roce de sus dedos, cuando estaban sentados juntos, hacía estremecerse de exquisito gozo cada uno de los nervios de su cuerpo, no dejaba de reconocer con claridad dónde radicaba su deber, y se daba cuenta de que no tenía derecho a casarse hasta haber cometido el asesinato. Perpetrado éste, podría aparecer ante el altar con Sibylla Merton y depositar su vida en sus manos sin terror de obrar mal. Consumado el hecho, la podía tomar en sus brazos, seguro de que nunca tendría que sonrojarse de él, de que nunca humillaría avergonzada la cabeza. Pero, primeramente, tenía que ser ejecutado, y mientras más pronto, mejor para ambos. Muchos en su lugar habrían preferido la senda florida de la tardanza a la empinada cuesta del deber. Pero Lord Arturo era demasiado concienzudo para poner el placer sobre el principio. Había más que pasión en su amor, y Sibylla era para él símbolo de todo lo que es bueno y noble. Por un momento experimentó natural repugnancia contra lo que era compelido a hacer, pero pronto pasó. Su corazón le dijo que no era pecado, sino sacrificio. Su razón le recordó que no le quedaba otro recurso. Tenía que elegir entre vivir para sí y vivir para los demás. Y aunque era, sin duda, terrible la tarea que le había sido impuesta, sabía que no debía permitir que el egoísmo triunfara del amor. Tarde o temprano, todos estamos llamados a decidir sobre el mismo resultado. A cada uno de nosotros le es dirigida la misma pregunta. A Lord Arturo le tocó temprano su turno, antes de que su naturaleza hubiera sido pervertida por el cinismo calculador de la edad madura, o hubiera sido corroído su corazón por el egotismo somero y de buen tono de nuestros días, y no titubeó en cumplir con su deber. Afortunadamente para él, no era un mero soñador o un ocioso diletante. Si lo hubiera sido, habría vacilado, como Hamlet, y habría tolerado que la irresolución frustrase su propósito. Pero él era esencialmente práctico. La vida, para él, significaba acción más bien que pensamiento. Tenía la más rara de las cosas, sentido común. Los insensatos, turbios sentimientos de la víspera se habían disipado por completo a la sazón, y pensó, con un sentimiento rayano en la vergüenza, en sus locos vagabundeos de calle en calle, en su terrible agonía de emoción. La misma sinceridad de sus sufrimientos se los hacía aparecer irreales ahora. Se maravillaba de haber sido estúpido hasta el grado de desvariar y disparatar acerca de lo inevitable. La única cuestión que lo perturbaba entonces era ¿a quién haría desaparecer? Pues no se le ocultaba el hecho de que el asesinato, como las religiones del mundo pagano, requiere una víctima al mismo tiempo que un sacerdote. Como no era un genio, no tenía enemigos, y reconoció que no era la oportunidad de satisfacer ningún pique o desagrado personal, supuesto que la misión en que estaba empeñado era de grande y grave solemnidad. Hizo una lista de sus amigos y parientes en una hoja de papel, y, después de cuidadosa consideración, se decidió en favor de Lady Clementina Beauchamp, una buena anciana que habitaba en Carlton Street,
y era su prima segunda por la línea colateral materna. Siempre había querido mucho a Lady Clem, como todos la llamaban, y siendo muy rico, por haber entrado en posesión de los bienes de Lord Rugby cuando llegó a la mayor edad, no había posibilidad de obtener ninguna vulgar ventaja pecuniaria por la muerte. En resolución, cuanto más reflexionaba sobre el asunto, tanto más le parecía ser ella la persona indicada. Y sintiendo que todo plazo sería injusto para Sibila, determinó hacer sus preparativos sobre la marcha. Lo primero que había que hacer era ajustar cuentas con el quiromántico. Por tanto, se sentó a un pequeño escritorio Sheraton que estaba cerca de la ventana, firmó un cheque por 105 libras, pagadero a la orden de Mr. Septimus Potchers, y poniéndolo en una cubierta, le ordenó a su criado que lo llevara a West Moon Street. Telefoneó luego al establo pidiendo su hansom, y se vistió para salir. Al trasponer los umbrales del cuarto, volvió los ojos al retrato de Sibila Merton, y juró que, sucediera lo que sucediese, nunca le diría lo que iba a hacer por ella, sino guardaría el secreto de su sacrificio oculto en su corazón. Camino de Buckingham, se detuvo en casa del florista y envió a Sibila un hermoso cesto de narcisos, de delicados pétalos blancos y atónitos ojos de faisán, y al llegar al club se dirigió derechamente a la librería. Sonó el timbre y le pidió al criado una limonada y un libro sobre toxicología. Había decidido, sin apelación, que el veneno era el único medio que adoptar en este molesto asunto. Todo lo que fuera violencia personal le era en extremo desagradable, y además deseaba no asesinar a Lady Clementina de ningún modo que atrajera la atención pública, porque detestaba la idea de ser adulado en casa de Lady Windermere o ver figurar su nombre en los vulgares periódicos de sociedad. Tenía que pensar también en los padres de Sibila, que eran gente un tanto anticuada y podrían, quizás, objetar el matrimonio si ocurría algo que tuviese los visos de un escándalo. Aunque estaba seguro de que, si les dijera todos los hechos del caso, serían los primeros en apreciar los motivos que lo habían movido. Lo asistían todas las razones para decidirse por el veneno. Era salvo, seguro y quieto, y excusaba la necesidad de penosas escenas, contra las cuales, como muchos ingleses, tenía arraigada aversión. Sobre la ciencia de los venenos no sabía absolutamente nada, y como el criado no fuera capaz de encontrar en la biblioteca sino la guía Ruff y el Magazine Bailey, examinó en persona los estantes, y al fin encontró una edición elegantemente encuadernada de la Farmacopea y un ejemplar de la Toxicología de Erskine, publicada por Sir Matthew Reid, presidente del Real Colegio de Médicos y uno de los miembros más antiguos de Buckingham, elegido equivocadamente por algún otro, contratiempo que encolerizó de tal modo al comité que cuando el verdadero sujeto se presentó fue rehusado por unanimidad. Lord Arturo quedó bastante sorprendido de los términos técnicos usados en ambos libros. Comenzaba a pesarle de no haber consagrado más dedicación a sus clásicos en Oxford cuando encontró en el segundo volumen de Erskine un estudio muy interesante y completo sobre las propiedades de la aconitina, escrito en inglés bastante claro. Le pareció que era precisamente el veneno que quería. Era rápido, en verdad, casi inmediato en sus efectos, absolutamente sin dolor
y tomado en la forma de una cápsula de gelatina, el medio recomendado por Sir Matthew, de ninguna manera desagradable al paladar. En consecuencia, tomó nota en el puño de su camisa de la cantidad necesaria para una dosis fatal. Volvió a poner los libros en su sitio y se dirigió calle arriba de St. James a la famosa farmacia de Pessell y Hamby. Mr. Pessell, que atendía siempre en persona a la aristocracia, quedó no poco sorprendido de la demanda y, muy deferentemente, murmuró algo acerca de la necesidad de un certificado médico. Sin embargo, tan pronto como Lord Arturo le explicó que era para un gran mastín noruego de que estaba obligado a desembarazarse porque mostraba síntomas de incipiente hidrofobia y aún había mordido 2 veces al cochero en las pantorrillas, se dio por perfectamente satisfecho. Elogió a Lord Arturo por sus maravillosos conocimientos sobre toxicología y preparó la receta en el acto. Lord Arturo colocó la cápsula en una pequeña bombonera de plata que vio en un escaparate en Bond Street. Arrojó la fea caja de píldoras de Pessell y Hamby y se dirigió inmediatamente a la casa de Lady Clementina. «Y bien, Monsieur le Mauvais Sujet», exclamó la anciana cuando lo vio entrar en el cuarto. «¿por qué no has venido a verme en tanto tiempo?» «Querida Lady Clem, porque no he tenido tiempo», contestó sonriendo Lord Arturo. «Supongo que andarás todo el día con Miss Sibylla Merton, comprando trapos y hablando de nonadas. No comprendo por qué la gente hace tanta alaraca cuando va a casarse. En mis tiempos no pensábamos nunca en picotear y arrullar en público o en privado por tal motivo». «Le aseguro a usted que no he visto a Sibylla en 24 horas, Lady Clem. Por lo que yo sé, pertenece enteramente a su modisto». «Naturalmente. Es la única razón por la que vienes a ver a una fea vieja como yo. Me maravillo de que no escarmentéis vosotros, los hombres. En effet de folie per moi, y aquí me tienes, reumática, con el semblante contrahecho y agrio el carácter. Como que si no fuera por Lady Jansen, que me envía las peores novelas francesas que puedo encontrar, no sé cómo podría pasar el día. Los doctores no sirven para otra cosa que para sacarnos el dinero. No pueden curarme, al menos, de mis acedías». «Le traigo a usted un remedio para esa enfermedad, Lady Clem», repuso Lord Arturo con gravedad. «Es algo maravilloso, inventado por un americano». «No me gustan los inventos americanos, Arturo. Estoy segura de que no. Hace poco leí algunas novelas americanas y eran completamente disparatadas». «Pero en esto no hay disparate, Lady Clem. Le aseguro a usted que es un remedio perfecto. Prométame usted que lo probará». Y Lord Arturo sacó la cajita de su bolsa y se la dio. «La caja es encantadora, Arturo. Es realmente un regalo. Eres muy amable. ¿Es esta la maravillosa medicina? Parece un bombón. Voy a tomarla enseguida». «Por Dios, Lady Clem», exclamó Lord Arturo tomándole la mano. «No haga usted tal cosa.
es un remedio homeopático, y si lo toma usted sin tener hace días, puede hacerle mucho mal. Espere usted hasta que le dé un ataque, y tómelo entonces. Se asombrará usted de los resultados. Me gustaría tomarlo ahora, dijo Lady Clementina, viendo al trasluz la pequeña cápsula transparente, con su flotante burbuja de aconitina líquida. Ha de ser deliciosa. La verdad es que, aunque detesto a los doctores, me encantan las medicinas. La guardaré, sin embargo, hasta mi próximo ataque. ¿Cuándo será?, preguntó Lord Arturo con ahínco. ¿Será pronto? Espero que no será en una semana. Ayer por la mañana me atormentó mucho. Pero una nunca sabe. Pero, ¿está usted segura de tener uno antes de fin de mes, Lady Clem? Temo que así sea. Pero qué amable estás hoy, Arturo. Sibila te ha reformado mucho. De veras. Y ahora vete, porque he invitado a comer a unas cuantas personas aburridas que no murmuran. Y estoy cierta de que si no duermo ahora, no podré mantenerme despierta durante la comida. Adiós, Arturo. Mis recuerdos a Sibila y muchísimas gracias por la medicina americana. No se le olvide a usted tomarla, Lady Clem, repuso Lord Arturo, levantándose de su asiento. Por supuesto que no, tonto. Te agradezco mucho que te hayas acordado de mí y ya te escribiré diciéndote si necesito más. Lord Arturo salió de la casa muy contento y experimentando una sensación de inmenso alivio. En la noche tuvo una entrevista con Sibila Merton. Le dijo que había sido colocado de improviso en una posición de terrible dificultad, de la cual no lo harían cejar ni el honor ni el deber. Le dijo que el matrimonio debía diferirse por entonces, porque hasta que no saliera de aquel espantoso atolladero, no era libre. Le suplicó que tuviera confianza en él y no abrigara dudas sobre el porvenir. Todo saldría bien, pero era menester tener paciencia. La escena ocurrió en el invernadero de la casa de Mr. Merton, en Park Lane, donde Lord Arturo comió como de costumbre. Sibila nunca había parecido más contenta. Y, por un momento, Lord Arturo había sido tentado a desempeñar el papel del cobarde, escribirle a Lady Clementina acerca de la píldora y dejar que prosiguiera el asunto del matrimonio como si no existiera un tal Mr. Potchers en el mundo. Al fin, su bondad natural pronto recobró su imperio y no titubeó, al menos cuando Sibila se arrojó llorando en sus brazos. La belleza que había conmovido sus sentidos había tocado también su conciencia. Sintió que destrozar una vida tan bella por unos cuantos meses de placer sería cometer un yerro. Permaneció con Sibila hasta cerca de medianoche, confortándola y siendo confortado a su vez. Y al día siguiente, muy temprano, salió para Venecia, después de escribir una varonil, firme carta a Mr. Merton acerca del necesario aplazamiento del matrimonio. Fin del capítulo 3. Sección número 4 de El crimen de Lord Arturo Saville, de Oscar Wilde. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 4. En Venecia encontró a su hermano,
Lord Surbiton, que había venido de Corfú en su yate. Los dos hermanos pasaron juntos 2 deliciosas semanas. Por la mañana iban a caballo al Lido, o se deslizaban en los verdes canales en sus largas góndolas negras. En la tarde agasajaban a bordo a sus amigos, y en la noche comían en Florian y fumaban innumerables cigarrillos en la piazza. Lord Arturo, sin embargo, no era completamente feliz. Todos los días recorría la columna de defunciones en el Times, esperando ver la noticia de la muerte de Lady Clementina, pero siempre quedaba desilusionado. Comenzó a temer que le hubiera ocurrido algún accidente, y a menudo le pesó de haberle impedido tomar la aconitina cuando demostró tantos deseos de probar sus efectos. Las cartas de Sibila, además, aunque rebosantes de amor, confianza y ternura, eran con frecuencia muy tristes, y a veces solía pensar que se había separado de ella para siempre. Transcurridas 2 semanas, Lord Surbiton se aburrió de Venecia y determinó recorrer la costa de Ravenna por haber oído hablar de la interesante casa de volatería en el Pineto. Al principio, Lord Arturo rehusó ir categóricamente, pero Surbiton, a quien quería mucho, lo convenció al fin de que, si permanecía solo en Dunielli, se fastidiaría mortalmente, y el día 15 partieron por la mañana a impulsos de un fuerte viento nordeste y en un mar un tanto picado. El deporte era excelente, y la vida al aire libre devolvió el color a las mejillas de Lord Arturo. Pero hacia el 22 se puso inquieto por Lady Clementina, y a pesar de las reconvenciones de Surbiton, tornó en ferrocarril a Venecia. En poniendo los pies en los peldaños del hotel, al bajar de la góndola, el propietario le salió al encuentro con un fajo de telegramas. Lord Arturo se los arrebató de la mano y los abrió. El éxito había sido completo. Lady Clementina había muerto repentinamente la noche del 17. Su primer pensamiento fue para Sibila, y le envió un telegrama anunciándole su vuelta inmediata a Londres. Le dio órdenes a su criado de empacar sus cosas para la noche. Le mandó a sus gondoleros el quíntuplo de su salario, y corrió a su cuarto con ligeros pies y alegre corazón. Allí encontró 3 cartas, una de Sibila, llena de simpatía y de condolencia. Las otras eran de su madre y del abogado de Lady Clementina. Parecía que la anciana había comido con la duquesa aquella misma noche, deleitado a todos con sus ocurrencias y espíritu, pero se había retirado algo temprano, quejándose de hace días. Al día siguiente la encontraron muerta en su cama, sin haber tenido ningún sufrimiento en apariencia. Enseguida llamaron a Sir Matthew Reid, pero por supuesto no había nada que hacer, y la debían enterrar el 22 en Beauchamp-Chalcot. Días antes de morir había hecho su testamento, y dejado a Lord Arturo su casita en Curzon Street y todos sus muebles, efectos personales y cuadros, con excepción de su colección de miniaturas que destinaba a su hermana, Lady Margaret Rochford, y su collar de amatistas que legaba a Sibila Merton. La propiedad no era de gran valor, pero Mr. Mansfield, el abogado, deseaba vehementemente que Lord Arturo tornara sobre la marcha, si era posible, por haber muchas cuentas que saldar, pues Lady Clementina nunca había sido regular en sus pagos. Lord Arturo se conmovió mucho porque Lady Clementina se había acordado de él con tanto cariño y reconoció que, en gran parte, era obra de Mr. Podgers. Su amor por Sibila, sin embargo, dominó sus demás emociones,
y la conciencia de que había cumplido con su deber le dio paz y consuelo. Cuando llegó a Charing Cross, se sintió perfectamente feliz. Los Mertons lo recibieron con mucho agrado. Sibylla le hizo prometer que nunca permitiría que hubiera algo que los separara, y quedó fijado el matrimonio para el 7 de junio. La vida le pareció, una vez más, brillante y hermosa, y le volvió su antigua alegría. Cierta vez que fue a Curzon Street en compañía de Sibylla y del abogado de Lady Clementina, quemando paquetes de cartas desteñidas y desembarazando de basura los cajones, la joven lanzó de improviso un grito de delicia. —¿Qué encontraste, Sibylla? —le preguntó Lord Arturo, apartando los ojos de su tarea y sonriendo. —Esta preciosa bombonera de plata, Arturo. ¿Verdad que es muy bonita? Regálamela. Creo que no me sentarán las amatistas, sino hasta que tenga más de 80 años. Era la caja que había contenido la aconitina. Lord Arturo se sorprendió y se sonrojó ligeramente. Casi había olvidado lo que había hecho. Y le pareció una curiosa coincidencia que Sibylla, por quien había padecido aquella terrible ansiedad, fuera la primera en recordársela. —Por supuesto que te la regalo, Sibylla. Yo fui quien se la dio a Lady Clem. —Gracias, Arturo. ¿Y el bombón también? No tenía idea de que a Lady Clementina le gustaran los dulces. Creía que era demasiado intelectual. Lord Arturo se puso intensamente pálido, y una idea horrible cruzó por su mente. —¿Bombón, Sibylla? ¿Qué quieres decir? —dijo con lenta, áspera voz. —Hay uno, nada más que uno. Está muy viejo y polvoso, y no tengo la menor intención de comérmelo. ¿Qué te pasa, Arturo? Estás muy pálido. Lord Arturo cruzó el aposento apresuradamente y se apoderó de la caja. Dentro estaba la cápsula ambarina con su burbuja envenenada. Después de todo, Lady Clementina había muerto de muerte natural. La impresión del descubrimiento era demasiado fuerte para él. Arrojó la cápsula en el fuego y se hundió en el sofá, prorrumpiendo en un grito de desesperación. Fin del capítulo 4. Capítulo 5 de El crimen de Lord Arturo Saville, de Oscar Wilde. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 5. Mr. Merton quedó muy contrariado por el segundo aplazamiento del matrimonio, y Lady Julia, que ya había mandado hacer su vestido para la boda, intrigó cuanto estuvo en su poder para que Sibylla rompiese el compromiso. Pero, aunque Sibylla amaba acendradamente a su madre, había puesto toda su vida en manos de Lord Arturo, y nada de lo que Lady Julia pudiera decir la haría vacilar en su fe. En cuanto a Lord Arturo, hubieron de pasar largos días para que se repusiese de su terrible desilusión, y por algún tiempo sus nervios estuvieron trastornados. Su excelente sentido común pronto se afirmó, sin embargo, y su sano, práctico entendimiento no lo dejó mucho tiempo en la duda acerca de lo que había de hacer. Puesto que el veneno había sido un fracaso completo, la dinamita o alguna otra forma de explosivo era de fijo lo que habría que ensayar. En consecuencia, volvió a recorrer la lista de sus amigos y parientes, y, después de cuidadosa consideración, determinó volar a su tío, el deán de Chichester. El deán, hombre de gran cultura e instrucción, era muy aficionado a los relojes y tenía una maravillosa colección de ellos, desde el siglo XV hasta la fecha, y le pareció a Lord Arturo que esta manía del buen deán le ofrecía una excelente oportunidad para llevar a cabo su propósito.
Dónde procurarse una máquina explosiva era, sin embargo, asunto muy distinto. El directorio de Londres no le proporcionó informes sobre la materia y creyó que era inútil ocurrir a Scotland Yard en busca de ellos, porque nunca sabían nada acerca de los manejos de la facción dinamitera sino hasta después de verificada una explosión, y aún entonces muy pocos. Súbito pensó en su amigo Rouvalov, un joven ruso de tendencias muy revolucionarias, a quien había conocido en el invierno en casa de Lady Windermere. Se suponía que el conde Rouvalov estaba escribiendo una historia de Pedro el Grande y que había venido a Inglaterra con el objeto de estudiar los documentos relativos a la residencia de aquel zar en este país como carpintero de navío. Pero se sospechaba en todas partes que era un agente nihilista, y no cabía duda de que la embajada rusa no veía con buenos ojos su presencia en Londres. Lord Arturo pensó que era el hombre que había menester para su propósito, y se dirigió una mañana a su alojamiento en Bloomsbury a pedirle su consejo y auxilio. «Entonces, ¿está usted tomando en serio la política?», exclamó el conde Rouvalov cuando Lord Arturo le hubo dicho el objeto de su misión. Pero Lord Arturo, que detestaba toda clase de jactancias, se sintió compelido a declararle que no tenía el más pequeño interés en las cuestiones sociales y quería la máquina explosiva para un simple asunto de familia, que solo a él le importaba. El conde Rouvalov lo miró con asombro por algunos instantes, y viendo enseguida su seriedad, escribió unas señas en un pedazo de papel, lo selló y se lo tendió al través de la mesa. «Scotland Yard daría algo por conocer esta dirección, querido amigo». «No la tendrá», exclamó riendo Lord Arturo, y después de estrechar efusivamente la mano del joven ruso, corrió escalera abajo, examinó el papel y le ordenó al cochero que fuera a Soho Square. Allí lo despidió y siguió por Greek Street hasta llegar a un sitio llamado Bales Court. Pasó bajo el arco y se encontró en un extraño callejón sin salida, que en apariencia estaba ocupado por una lavandería francesa, porque se veía una verdadera red de ropa tendida de casa en casa, y había un revoloteo de lino en el aire de la mañana. Se encaminó directamente hasta el fondo y llamó en una pequeña casa verde. Después de alguna demora, durante la cual cada ventana de la fachada se convirtió en una masa indistinta de caras escudriñadoras, abrió la puerta a un extranjero un tanto zafio, que le preguntó en un muy mal inglés qué deseaba. Lord Arturo le tendió el papel que el conde Rouvalov le había dado. Cuando el hombre lo vio, se inclinó e invitó a Lord Arturo a entrar en una sala sucia del entresuelo, y a poco, Herr Winkelkopf, como se le llamaba en Inglaterra, apareció en el cuarto con una servilleta muy manchada de vino en torno del cuello y un tenedor en la mano izquierda. «El conde Rouvalov me ha dado una carta de presentación para usted», dijo Lord Arturo inclinándose, «y deseo que tengamos una corta entrevista sobre negocios. Me llamo Smith, Mr. Robert Smith, y quiero que me proporcione usted un reloj explosivo». «Mucho gusto de conocer a usted, Lord Arturo», contestó riendo el jovial alemán. «No se alarme usted, mi deber es conocer a todo el mundo, y me acuerdo de haberlo visto a usted una vez en casa de Lady Windermere. Espero que estará sin novedad. ¿Quiere usted sentarse conmigo mientras acabo de almorzar? Hay un paté excelente, y mis amigos son tan amables que dicen que mi vino del Rin es mejor que el que se sirve en la embajada alemana». Y antes de que Lord Arturo se reportara de la sorpresa de ser reconocido,
se vio sentado en el cuarto vecino, saboreando el más delicioso Marco Brunner en un vaso amarillo pálido, marcado con el monograma imperial, y charlando de la más amistosa manera con el famoso conspirador. «Los relojes explosivos», observó Herr Winkelkopf, «no son buenos para la exportación extranjera, porque, aunque logren pasar la aduana, el servicio de trenes es tan irregular que de ordinario estallan antes de llegar a su destino. Si esto, no obstante, quiere usted uno para uso doméstico, puedo proporcionarle un artículo excelente, asegurándole que quedará satisfecho del resultado. ¿Puedo saber para quién es? Si es para la policía o para alguien relacionado con Scotland Yard, temo no poder hacer nada por usted. Los detectives ingleses son nuestros mejores amigos, y me he convencido siempre de que, contando con su estupidez, se puede hacer lo que se quiera. No puedo sacrificar a ninguno». «Le aseguro a usted», dijo Lord Arturo, «que no tiene nada que ver con la policía. En una palabra, el reloj está destinado al deán de Chichester». «Dios mío, no tenía yo idea de que nutriera usted sentimientos tan vehementes en materia de religión. Hoy por hoy, pocos jóvenes los poseen». «Temo que pondere usted, Herr Winkelkopf», respondió Lord Arturo sonrojándose. «La verdad es que no entiendo nada acerca de teología». «Entonces se trata de un asunto puramente privado». «Puramente privado». Herr Winkelkopf se encogió de hombros y salió del aposento, volviendo a los pocos instantes con una esfera de dinamita como del diámetro de un penique y un precioso reloj francés rematado por una figura de bronce de la libertad hollando la hidra del despotismo. El semblante de Lord Arturo se iluminó al verlo. «Esto es precisamente lo que quiero. Y ahora dígame usted cómo funciona». «¡Ja! Ese es mi secreto», contestó Herr Winkelkopf, contemplando su invento con legítimo aire de orgullo. «Hágame usted saber cuándo desea que estalle, y arreglaré la máquina al momento». «Bueno, hoy es martes, y si la pudiera enviar usted enseguida». «Imposible. Tengo mucho que hacer para algunos de mis amigos en Moscú. Sin embargo, la podría mandar mañana». «Oh, será a tiempo», repuso Lord Arturo cortésmente. «Si se entrega mañana por la noche o el jueves en la mañana. En cuanto al momento de la explosión, que estalle el viernes a mediodía en punto. El deán siempre está en casa a esa hora». «El viernes a mediodía», repitió Herr Winkelkopf, y escribió una nota a este propósito en un libro grande que estaba en una mesa cerca de la chimenea. «Y ahora», dijo Lord Arturo levantándose de su asiento, «sírvase usted decirme cuánto le debo». «Es una cosa tan insignificante, Lord Arturo, que no vale la pena cobrarla. La dinamita cuesta de 7 a 6 peniques, el reloj 3 libras 10 chelines, y el coche cosa de 5 chelines. Tengo mucho gusto en servir a cualquier amigo del conde Rouvalov». «Pero la molestia de usted, Herr Winkelkopf». «Oh, ninguna. Es un placer para mí. No trabajo por dinero. Vivo enteramente para mi arte». Lord Arturo puso 4 libras, 2 chelines, 6 peniques sobre la mesa. Le dio las gracias al alemán por su amabilidad y, habiendo logrado declinar una invitación para conocer a unos anarquistas en un té carne el sábado siguiente, salió de la casa y se encaminó al parque. Pasó 2 días en un estado de gran excitación, y el viernes a mediodía se encaminó a Buckingham
en busca de noticias. Durante toda la tarde, el estólido conserje se mantuvo despachando telegramas de distintas partes del país, comunicando los resultados de las carreras de caballos, los veredictos de los procesos de divorcio, el estado del tiempo y cosas por el estilo, en tanto que el aparato transmitía cansados detalles acerca de una sesión de toda la noche en la Cámara de los Comunes y de un ligero pánico en la bolsa. A las 4 aparecieron los diarios de la noche, y Lord Arturo penetró en la biblioteca con el Pall Mall, el St. James, el Globe y el Echo, con inmensa indignación del coronel Goodchild, que quería leer la crónica de un discurso que había pronunciado en la mañana en Mansion House sobre las misiones sudafricanas y la conveniencia de tener obispos negros en cada provincia, y por una u otra razón tenía ciertos prejuicios contra el Evening News. Ninguno de los diarios contenía la más ligera alusión a Chichester, y Lord Arturo supuso que la tentativa había fracasado. Fue un terrible golpe para él, y por algún tiempo estuvo muy enervado. Herr Winkelkopf, a quien fue a ver al día siguiente, lo recibió con prolijas excusas y le ofreció proporcionarle otro reloj gratis o una caja de nitroglicerina a precio de costo. Pero había perdido la fe en los explosivos, y el mismo Herr Winkelkopf admitió que todo estaba tan adulterado que no podía conseguirse ni dinamita pura. El alemán, aun concediendo que la maquinaria podía haber tenido algún defecto, no dejaba de abrigar esperanzas de que aún estallaría el reloj. Y puso como ejemplo el caso de un barómetro que envió en una ocasión al gobernador militar de Odessa, que, aunque preparado para hacer explosión en 10 días, no lo había hecho sino en algo así como 3 meses. Es verdad que cuando tal cosa ocurrió, no consiguió otra cosa que hacer pedazos a una criada, porque el gobernador había salido de la ciudad 6 semanas antes, pero al menos demostraba que la dinamita, como fuerza destructora, bajo la dirección de la mecánica, era un agente poderoso, aunque un tanto informal. Lord Arturo quedó un poco consolado con esta consideración, pero aún entonces estaba condenado a la desilusión porque 2 días después, en los momentos en que subía la escalera, la duquesa lo llamó a su aposento y le enseñó una carta que acababa de recibir del deanato. «Juana escribe cartas encantadoras», le dijo la duquesa. «Debes leer la última. Es casi tan buena como las novelas que Maddie nos envía». Lord Arturo tomó la carta en sus manos. Decía así: «Deanato de Chichester, 27 de mayo. Mi querida tía, muchas gracias por la franela para la Sociedad Dorcas y también por la cretona. Convengo con usted en que es un disparate que no usen lindas cosas, pero todo el mundo es tan radical e irreligioso ahora que es difícil hacerles comprender que no deben comportarse y vestirse como las clases superiores. No sé a lo que hemos llegado. Como papá ha dicho a menudo en sus sermones, vivimos en una época de escepticismo. Nos hemos divertido mucho con un reloj que un admirador desconocido le mandó a papá el martes de la semana pasada. Llegó de Londres en una caja de madera, flete pagado, y papá cree que debe haber sido enviado por alguien que leyó su notable sermón «Es licencia la libertad», porque en el tope del reloj había una figura de mujer que, según papá, tenía el gorro de la libertad en la cabeza. Yo no creo que le sentara muy bien, pero papá dijo que era histórico, y supongo que tenía razón. Parker lo desempacó, y papá lo puso en la repisa de la biblioteca, donde estábamos sentados todos los viernes por la mañana, cuando, al dar las 12, oímos un traquido. Salió una pequeña humareda del pedestal de la figura, y la diosa de la libertad
cayó al suelo y se rompió las narices en el guardafuego. María se alarmó mucho, pero se veía tan ridícula que Jacobo y yo prorrumpimos en carcajadas, y hasta papá lo festejó mucho. Cuando lo examinamos, encontramos que era una especie de despertador, y que si se pone a cierta hora y se coloca una poca de pólvora y una cápsula bajo un pequeño martillo, estalla en el instante que se quiera. Papá dispuso que no se quedara en la biblioteca, porque hacía ruido, y en consecuencia, Reggie se lo llevó a la escuela, y no hace otra cosa que estallar todo el día. ¿Crees que le gustaría uno a Arturo para regalo de boda? Creo que están muy de moda en Londres. Papá dice que serán de mucho provecho, porque prueban que la libertad no puede durar, sino debe caer. Papá cuenta que la libertad se inventó en tiempo de la Revolución Francesa, lo cual parece horrible. Ahora tengo que ir a Dorcas, donde les leeré la instructiva carta de usted. Qué cierta es la idea de usted, querida tía, de que en su clase de vida lleven lo que no les sienta. Debo decir que es absurda su inquietud por los vestidos cuando hay cosas tan importantes en este mundo y en el próximo. Me alegro mucho de que le quedara a usted bien su papelina floreada y que no se desgarrara su encaje. Me pondré el miércoles en la casa del obispo el vestido de satín amarillo que me dio usted tan bondadosamente, y creo que se verá muy bien. ¿Llevará usted moños o no? Jennings dice que todos llevan moños ahora y que el refajo debe ser escarolado. Reggie acaba de tener otra explosión y papá ha mandado que lleven el reloj a la caballeriza. No creo que le guste a papá tanto como al principio, aunque le halaga mucho que le hayan enviado un juguete tan bonito y tan ingenioso. Esto demuestra que la gente lee sus sermones y los aprovecha. Papá les envía sus recuerdos, a los que unimos los nuestros, Jacobo, Reggie y María, y deseando que tío Cecilio siga mejor de la gota, créame usted, querida tía, su muy afectuosa sobrina, Jane Percy. Postdata. Hágame usted favor de aconsejarme acerca de los moños. Jennings insiste en que están de moda. Lord Arturo se veía tan serio y desdichado por la carta que la duquesa prorrumpió en carcajadas. «Querido Arturo», exclamó, «no te volveré a enseñar nunca la carta de una señorita. ¿Qué le contesto acerca del reloj? Pienso que es un magnífico invento y querría tener uno». «No me lo parece», contestó Lord Arturo con triste sonrisa, y, después de besar a su madre, salió del aposento. Cuando estuvo arriba, se hundió en un sofá, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Había hecho cuanto había podido por cometer el asesinato, pero en 2 ocasiones había fracasado, y no por falta suya. Había tratado de cumplir con su deber, pero parecía que el destino se había vuelto traidor. Lo oprimía el sentido de la esterilidad de las buenas intenciones, de la futilidad de tratar de ser bueno. Quizás sería mejor romper el matrimonio. Sibila sufriría, es cierto, pero el sufrimiento no podría viciar una naturaleza tan noble como la suya. En cuanto a él, ¿qué importaba? Hay siempre una guerra donde puede morir un hombre. Algo a lo que un hombre puede consagrar su vida. Y como la vida no tenía placer para él, tampoco la muerte le inspiraba terror. Que el destino ejecute su condena. Él no se movería para ayudarlo. A las 7:30 se vistió y se dirigió al club. Allí estaba Surbiton, con un grupo de amigos, y se vio obligado a comer con ellos. Su conversación trivial y chistes vanos no lo interesaron, y tan pronto como se sirvió el café, los dejó
inventando un compromiso para retirarse. En el momento de salir del club, el portero le entregó una carta. Era de Winklecoff, que lo invitaba a ver al día siguiente una sombrilla explosiva que estallaba al abrirla. Era el último invento, y acababa de llegar de Génova. Hizo pedazos la carta. Había determinado no hacer nuevos experimentos. Vagó por las márgenes del Támesis y se sentó durante horas a la orilla del río. La luna se asomaba al través de una crin de tostadas nubes, como si fuera un ojo de león, e innumerables estrellas tachonaban la hueca bóveda como polvo de oro esparcido en purpúreo dombo. De tiempo en tiempo, una lancha se balanceaba en la turbia corriente y se retiraba con la marea, en tanto que las señales del ferrocarril se trocaban de verdes en escarlata cuando los trenes pasaban chirriando por el puente. A poco sonaron las 12 en la alta torre de Westminster, y a cada sonido del bronce sonoro la noche parecía temblar. Luego, las luces del ferrocarril se extinguieron, esplendió como un rubí una lámpara solitaria, y el rumor de la ciudad se hizo más débil. A las 2 se levantó y enderezó sus pasos hacia Blackfriars. Qué irreal parecía todo, como un sueño extraño. Las casas del otro lado del río parecían construidas de sombra. Se hubiera dicho que plata y sombra habían modelado el mundo de nuevo. El gran dombo de Saint Paul parecía como una burbuja al través del aire obscuro. Al aproximarse a la aguja de Cleopatra, vio a un hombre reclinado sobre el parapeto, y cuando estuvo más cerca, el hombre alzó los ojos y sobre su cara se proyectó toda la luz del gas. Era Mr. Podgers, el quiromántico. Nadie hubiera podido equivocar el graso, flácido semblante, los anteojos guarnecidos de oro, la tenue sonrisa enfermiza, la boca sensual. Lord Arturo se detuvo. Lo asaltó una idea brillante y se acercó poco a poco. En un momento había hecho presa de Mr. Podgers por las piernas y lo había arrojado al Támesis. Un grosero juramento, un ruidoso zampuzo, y todo permaneció quieto. Lord Arturo miró ansiosamente, pero no pudo distinguir del quiromántico sino un sombrero alto que bailaba en un remolino alumbrado por la luna. En breve se sumergió también, y no quedó huella visible de Mr. Podgers. Durante un momento se le figuró ver la fornida, contrahecha figura pugnando por asirse de la escalera del puente, y lo acometió un horrible sentimiento de fracaso, pero no fue sino una reflexión, que se disipó cuando la luna brilló detrás de una nube. Al fin parecía haber realizado el decreto del destino. Exhaló profundo suspiro de alivio, y el nombre de Sibila le vino a los labios. ¿Ha soltado usted algo, señor? De improviso dijo una voz detrás de él. Volvió la cara y vio a un policía con una linterna. «Nada de importancia», contestó sonriendo. Y llamando a un hansom que pasaba, montó en él y le dio al cochero la dirección de Belgrave Square. Por algunos días osciló entre la esperanza y el temor. Había momentos en que casi esperaba que Mr. Podgers entrara en el cuarto, y en ocasiones pensaba que el destino no podía ser tan injusto con él. Fue 2 veces a la casa del quiromántico en Westmount Street, pero no pudo resolverse a tocar el timbre. Anhelaba la certidumbre y tenía miedo de ella. Vino al fin. Estaba sentado en el fumadero del club tomando té y oyendo la crónica un tanto cansada de Surbiton acerca de la última canción cómica de Gaiety, cuando entró el criado con los periódicos de la noche.
tomó el St. James y estaba hojeando negligentemente sus páginas cuando este extraño encabezado atrajo su vista. Suicidio de un quiromántico. Se puso pálido de excitación y comenzó a leer. El párrafo decía así: ayer, a las 7 de la mañana, fue arrojado a la orilla de Greenwich, enfrente de Ship Hotel, el cuerpo del eminente quiromántico Mr. Septimus R. Rogers. Hacía días que faltaba el desdichado caballero, y en los círculos quirománticos se sentía considerable ansiedad por su salud. Se supone que se suicidó bajo la influencia de un trastorno mental producido por exceso de trabajo, y el médico legista del jurado dio esta tarde un dictamen al efecto. Mr. Podgers acababa de terminar un prolijo tratado sobre la mano humana, que se publicará muy pronto, y sin duda llamará mucho la atención. El finado tenía 65 años, y no parece que haya dejado ningún deudo. Lord Arturo salió apresuradamente del club con el periódico aún en la mano, con asombro del portero, que en balde trató de detenerlo, y se dirigió sobre la marcha a Park Lane. Sibila lo vio desde la ventana y algo le dijo que era portador de buenas noticias. Bajó corriendo a su encuentro, y cuando vio su semblante, adivinó que todo estaba bien. «Querida Sibila», gritó Lord Arturo, «casémonos mañana». «Loco, no he mandado al menos hacer el cake», dijo Sibila riendo, al mismo tiempo que lloraba. Fin del capítulo 5. Sección número 6 de El crimen de Lord Arturo Saville, de Oscar Wilde. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 6. Cuando 3 semanas más tarde se efectuó la boda, St. Peter estaba henchido de una verdadera turba de gente elegante. El deán de Chichester ofició de la manera más imponente, y todos convinieron en que nunca habían visto pareja más hermosa que el novio y la novia. Estaban más que hermosos, estaban felices. Nunca, ni por un momento, le pasó a Lord Arturo todo lo que había sufrido por Sibila, en tanto que ella, por su parte, le dio todo lo mejor que una mujer le puede dar a un hombre: adoración, ternura y amor. Para ellos, la realidad no había matado a la novela. Siempre se sintieron jóvenes. Años después, cuando ya habían tenido 2 bellos niños, Lady Windermere hizo una visita a Alton Priory, un encantador y viejo lugar que había sido el regalo de boda del duque a su hijo. Y cierta tarde, que estaba sentada con Lord Arturo bajo un tilo en el jardín, viendo jugar al niño y a la niña en la avenida de los Rosales, como caprichosos rayos de sol, tomó repentinamente la mano de Sibila entre las suyas y le preguntó: «¿Es usted feliz, Sibila?» «Ya lo creo que soy feliz, Lady Windermere. ¿Usted no lo es?» «No tengo tiempo para serlo, Sibila. Siempre me gusta la última persona que me presentan, pero por regla general, tan pronto como la conozco, me canso de ella». «No la satisfacen a usted sus leones, Lady Windermere». «Oh, no. Los leones solo son buenos para una estación. Tan pronto como se les corta la crin, se vuelven las criaturas más tediosas. Además, se comportan muy mal si una es realmente buena con ellos. ¿Se acuerda usted de ese horrible Mr. Podgers? Era un espantoso impostor. Naturalmente, esto nada me importa, y hasta cuando me pedía prestado dinero se lo perdonaba. Pero no pude tolerar que me hiciera la corte. En realidad,
me ha hecho odiar la quiromancia. Ahora estoy por la telepatía. Es mucho más divertida. No debe usted decir nada contra la quiromancia aquí, Lady Windermere. Es el único asunto sobre el que no le gusta a Arturo que se bromee. Le aseguro a usted que lo toma muy en serio. ¿Quiere usted decir que cree en él, Sibila? Pregúntele usted, Lady Windermere. Aquí está. Y Lord Arturo se acercó con un gran manojo de rosas amarillas en la mano, y acompañado de sus hijos, que bailaban en su derredor. «Lord Arturo», «Mande usted, Lady Windermere». «No vaya a usted decirme que cree en la quiromancia». «Por supuesto que sí creo», contestó sonriendo. «¿Pero por qué?» «Porque le debo toda la felicidad de mi vida», murmuró arrojándose en una silla de mimbre. «¿Qué le debe usted, Arturo?» «Le debo a Sibila», contestó dándole las rosas a su mujer y viéndola en los ojos violetas. «¡Qué desatino!», exclamó Lady Windermere. «No he oído un desatino semejante en toda mi vida». Fin del capítulo 6. Fin de El crimen de Lord Arturo Saville, de Oscar Wilde, traducido por Efrén Rebolledo, leído para LibriVox por Víctor Villarraza. Corregido por Elsie Selwyn.